no paramos de hablar, porque lo tenemos una vez al año y cada vez que viene le preguntamos un poco de todo. Bienvenido, doctor Alín, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Dorita? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por tu tiempo para con nosotros, que es muy importante. No, por favor, después aquí es un gusto para mí venir acá. Bueno, para la comunidad. Y esta aprobación de esta ordenanza municipal para la prevención de la muerte súbita. Sí, bueno, sí, la verdad que muy contentos y con mucha responsabilidad también arriba porque venimos trabajando hace mucho tiempo con esto, con los diferentes actores que fueron sobre todo estaban por la municipalidad y bueno, Sí. hace ya 2 años que venimos hablando con Matías Strack, porque cada vez que nosotros hacemos el Día del Mundial del Corazón, que es el 29 de septiembre, bueno, siempre salen estos temas y demás. Nosotros este proyecto de un programa de atención del paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, esto hay que remarcarlo, estos son los paros cardiorrespiratorios que tienen que ver por fuera de las instituciones de salud. Eh, y con un abordaje comunitario es algo que lo vengo trabajando hace mucho y bueno, lo hablamos con Matías y bueno, diferentes circunstancias lo fueron retrasando hasta que en un momento, bueno, hicimos el proyecto. Matías se lo presentó a Mariano Puig, y bueno, él lo llevó al consejo y bueno, el jueves pasado, que justo se dio que fue el día del cardiólogo, Sí, el día de cardiólogo. sí, se aprobó por unanimidad. Y la verdad que era un poco lo que habíamos pedido. Bueno, en realidad era un pedido mío que esto tenga que ver con esto, con que todos estemos de acuerdo de que esto es necesario, ¿no? Ujú. Y la verdad que incluso en la misma sesión lo felicité y le di las gracias a todos los concejales porque tomaron en estas cosas a veces que hay pasan de que uno sí otro no. La verdad que en esto se pusieron todos de acuerdo y todos aprobaron esta ordenanza donde le da básicamente un marco normativo e institucional Ujú. a un programa que empieza en otra etapa, que la primera etapa era esto, tenerlo, porque de esto es necesario, son varias cosas que se necesitan de base. Una cosa es que haya un ente regulador de esto, haya un grupo que sea multisectorial, que se ponga a trabajar en esto de distintos aspectos. Y después, por supuesto, faltan también recursos que Ujú. son necesarios, como los recursos económicos. Entonces, bueno, se encontró una forma de que pueda financiarse y que sea sostenible en el tiempo, que eso es lo importante, porque esto nosotros hoy lo empezamos, pero para que Esperanza sea una ciudad que hoy ya lo de cardio protegida está cambiando, es más, se llama cardio asistida, eh, sea una realidad hoy, pero también sea para futuro, porque esto básicamente tiene que venir para quedarse y para que sea sostenible en el tiempo, porque las comunidades que se hacen de alguna manera, se educan y se capacitan para atender justamente el paro cardiorrespiratorio, son las que permiten que la sobrevida del paro cardiorrespiratorio se triplique hasta cuatriplique en términos reales de sobrevida, ¿no? Ujú. Bueno, ya está aprobada la ordenanza municipal. El siguiente paso, ¿qué sería? ¿Capacitar a las personas? Sí, pa- para, en- antes, para Sí, darle un marco a esto de qué decime. se trata, básicamente hay que entender primero que los paros cardiorrespiratorios que se producen por fuera, más o menos nosotros por la población que tenemos vamos a tener una incidencia entre 30 y 50 paros cardiorrespiratorios por año. Por año. Según las estimaciones, nosotros saben que en la Argentina la verdad que los datos a veces faltan. Uno de los aspectos que tiene también este programa es justamente juntar datos y obtener datos en el tiempo de todo lo que pasa. Pero bueno, volviendo a esto, entonces pasa. Y estos paros cardiorrespiratorios, hay una variable que es muy importante, es determinante, que es el tiempo. Ujú. Es el tiempo, y el tiempo ese es necesario actuar rápido y de una manera protocolizada. ¿Para qué? Para justamente aumentar la sobrevida. Nosotros por cada minuto que perdemos en activar o empezar a hacer reanimación básica o defibrilar, que es la parte más adelantada, se disminuye 10% la sobrevida. ¿Qué quiere decir? Que más o menos en 10 minutos nosotros la posibilidad de sobrevida de un paciente, por más que lleguemos con todo, es cero. Ujú. Entonces, básicamente lo importante de esto es que esto está muy estudiado. En el 70% de los casos siempre hay alguien enfrente de alguien que hace un paro cardiorrespiratorio. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto
no tiene que ver con cosas que pasan dentro de un sanatorio y demás, sino tiene que ver con la vida diaria. Te puede pasar a vos con tu papá, con tu hijo, con tu hermano, con un amigo, con alguien conocido con que está enfrente tomando un café. Entonces hay que estar preparado. Y estar preparado requiere básicamente estar capacitado con 2 o 3 cosas que son muy relevantes y que son muy simples, pero que hay que enseñarlas. Hay que enseñarlas, hay que educarlas, hay que capacitarlas y hay que evaluarlas. Básicamente es primero esto, identificar quién está en un paro. Segundo, avisar, dar un aviso, que eso va a ser muy importante porque es un aviso con un número único que vamos a trabajar en la ciudad. Y sobre eso empezar a actuar, básicamente con reanimación básica. Y para eso son cosas muy simples, pero que bueno, que hay que aprender a hacerlo. Y hay que a veces también tener el coraje para hacerlo, porque a veces uno lo va a más, pero bueno, hay que practicarlo. Y después de eso entonces la educación comunitaria es muy importante, son 3 ejes. Sí. Salud comunitaria principalmente, porque como te decía, el 70% es gente común, no médicos, no trabajadores de salud, entonces que no saben, entonces hay que educar ahí, porque es el primer soldado, por decirlo de algo, que llega al lugar. Después la segunda parte es tener desfibriladores automáticos externos, que básicamente es hoy en día avanzar mucho la tecnología, son básicamente dispositivos lo que permiten es detectar una arritmia y hacer la descarga eléctrica, que eso es lo que básicamente saca al paciente del paro cardiorrespiratorio. Las maniobras de reanimación sirven para mantener la circulación y que los órganos vitales, sobre todo el cerebro, se mantengan oxigenados. Pero lo que hace el verdadero cambio es el desfibrilador. Entonces, tener estratégicamente georreferenciados y sobre zonas, hoy un poco lo hablábamos por fuera del aire, los desfibriladores van en zonas justamente estudiadas según la población, por densidad, por riesgo y demás, y donde tiene que haber un desfibrilador expuesto. Entonces vamos a trabajar una red estratégica de desfibriladores. Y el tercer punto, que es el que básicamente es lo que nos diferencia este programa de otro, que tiene que ver con un protocolo de actuación comunitario para toda la ciudad. O sea, para el norte, para el sur, el este y el oeste. Yo digo siempre, para los 4 puntos cardinales, en cualquier lugar tenemos que darle el mismo derecho y tienen que tener todas las mismas posibilidades de asistencia a la persona que está en el centro o al que está en Paso Vinal. Entonces, ese punto es clave. ¿Para qué? Para que podamos todos saber de lo que estamos hablando y cómo tenemos que actuar. Y eso tiene justamente algo que se llama una cadena de supervivencia, donde el paso después de la desfibrilación tiene que ver con la recuperación del paciente o con la parte avanzada del RCP, que tiene que terminar en una institución o en una cama que tenga alta complejidad. Bueno, entonces en esto es donde la unificación entre lo público y lo privado es que tenemos que trabajar. El primer punto que tiene que ver con la comunidad de esperanza sería que todos sepamos RCP. Exactamente. Todos sepamos identificar a alguien que está en paro cardiorrespiratorio. Primero que parece algo muy sencillo, pero no es tan sencillo. Segundo es saber qué tengo que hacer, porque a veces pasa y no sabemos qué tengo que hacer. Eso pasa incluso en gente entrenada. De hecho, pasa a veces también en instituciones intranosocomiales donde empezás a dar vuelta y básicamente tenés que meter la cabeza básicamente en un protocolo que son 3 pasos. Identificar, llamar a un número que va a estar justamente lo que vamos a determinar, a quién, que eso activa el protocolo unificado, y ponerse básicamente a hacer maniobras básicas de reanimación. Ya hoy el tema de la respiración boca a boca, además ya se sacó eso. Entonces todos somos potenciales reanimadores, porque esto que yo te decía, que el 70% está siempre ahí en presencia de alguien, se demostró que solamente la tercera parte de ese 70% está preparado, si uno no capacita a nadie, para poder hacer algún tipo de reanimación. Capacitando a esa gente, eso aumenta casi al 80% y eso triplica la sobrevida. Entonces, si nosotros podemos primero hacer una capacidad comunitaria de alguna manera escalonada y estratégica por zonas de riesgo, la idea es que todos, y cuando hablo todos, hablo de que hoy se está enseñando desde la primaria a hacer RCP. Claro. Las guías de desfibrilación ya pusieron que todas las personas mayores de 13 años están capacitadas para manejar un DEA. Mirá vos. No para reanimar, para manejar un DEA. Qué increíble. Entonces, todo esto fue avanzando mucho y entonces hoy
no es que solamente hay que enseñar en lugares donde... No, tenemos que empezarlo desde la escuela, desde los chicos. Como hay que empezarle también a enseñar los cuidados que tienen que tener, a conocer su cuerpo, las emociones. Más bueno, hay que enseñarle también. ¿Por qué? Porque hay algo que lleva a este protocolo que un poco... Está bien, yo lo veo un poco más... tiene que ver con una cosa un poquito más allá del paro cardiorrespiratorio, que es de que todos somos potencialmente salvadores de alguien. Y un poco rompe el tema del individualismo, ¿no? que tanto está. Entonces creo que nosotros tenemos que entender que comunidad tenemos que comportarnos como ciudadanos. Y como ciudadanos somos capaces de hacer un montón de cosas, como por ejemplo de salvar una vida. Y eso tiene que ver básicamente con capacitación y educación, ¿sí? Y bueno, y con compromiso, ¿no? Por supuesto. Bien, así que seguramente va a haber en la ciudad capacitaciones. La gente sí, hace... perdón sí, que no te dije cómo seguíamos. Perdón, sí. me fui... Cortame no, está porque bien. yo me voy... No. Bueno, el punto es que tenemos básicamente en el proyecto tenemos distintas etapas. Sí. La primera etapa era principalmente la normativa institucional, la segunda etapa tiene que ver con la planificación de todo esto. La planificación de todo esto tiene que ver primero con hacer relevamiento de todos los puntos. Nosotros tenemos el observatorio de Esperanza, que es muy bueno en cuanto a información que nos da por densidad poblacional, grupos de riesgo, zonas que están descubiertas. Entonces vamos a trabajar con eso, con esa información y sumando sectores de alto impacto, que decimos nosotros, como un semáforo. Hay zonas rojas, zonas amarillas y zonas verdes. Entonces esto no podemos empezar a hacer todo de golpe, de todo de una, entonces empezamos a trabajar sobre las principales zonas de mayor riesgo. En la planificación y después de ahí básicamente la unificación del protocolo y después básicamente en esto, capacitaciones, conseguir los DAG referenciados y empezar a trabajar también obteniendo información de lo que vamos recabando, ¿no? Bueno, esos desfibriladores van a estar en puntos determinados, estratégicos. Vos me hablabas también de quiénes pueden tener un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces ponerlo en zonas estratégicas. Exactamente. Por eso es lo que te hablaba de un poco de los semáforos. Hay zonas que tienen que ver con varias variables. Una variable es la cantidad de gente que pasa por día. De hecho, la ley de muerte súbita, que está aprobada ya de hace mucho tiempo, y que ahora estamos trabajando para que se adhiera a Santa Fe, porque hay proyectos para que se adhieran, pero no está adherida la provincia de Santa Fe todavía a la ley de muerte súbita. Dice que tiene que ser circulaciones donde pasen por lo menos más de 1000 personas por día, que en algún momento estén. Eso es una zona de alto impacto. Y después tiene que ver con los grupos etarios que trabajan. No es lo mismo, yo hoy te hacía un poco yéndome para un lado, no es lo mismo tener zonas donde pasen 1000 personas, pero que haya guardería, primaria y demás, a zonas donde haya geriátricos, hacia clubes de fútbol, hacia clubes gimnasio y demás, ¿no? Son otras circulaciones y otras poblaciones de riesgo. Entonces, en eso es lo que te decía, que estratégicamente hay que colocarlo. Básicamente hay que armar un mapa estratégico donde el desfibrilador tiene que estar idealmente a menos de 3 minutos del sector, porque eso es lo que va a aumentar la sobrevida. El tema de los costos, la inversión, de dónde va a surgir todo esto, porque uno piensa en el costo que tiene un desfibrilador, por ejemplo. Sí, el mayor costo está en la capacitación. Como todo, nosotros estamos por ahí acostumbrados a educar y capacitar. No cuesta, pero cuesta, porque básicamente esa es la base del programa. La base del programa es la capacitación, certificación y evaluación continua. O sea, hoy venimos al canal y capacitamos a todo el personal y demás, pero eso no sirve que yo te capacite una vez. Uno aprende por repetición. Entonces yo te tengo que volver en 6 meses, te evalúo y te vuelvo a capacitar. Bueno, eso lleva equipos que de alguna manera están entrenados sobre estándares internacionales de cómo hacerlo. No solamente cómo hacer la maniobra, sino cómo enseñarlo, que es el punto. Pues yo puedo enseñarte, de hecho nosotros hacemos RCP, lamentablemente, a menudo porque estamos dentro de una institución donde son pacientes de mucho riesgo. Pero capaz que no tengo las herramientas pedagógicas y herramientas cosas para enseñarte y que vos lo entiendas y lo sepas aplicar. Yo lo puedo enseñar muy bien técnicamente, pero no sé cómo transmitirlo. Y en la transmisión hay distintos grupos, porque no es lo mismo enseñarle a un chico de 5 años, a un chico de 15, a uno de 40 y a alguien de 60, 70. Claro. Hay herramientas pedagógicas totalmente diferentes. Y para eso hay gente que se entrena para esto. Y en esto estamos queriendo ver si podemos hacer
bueno, algún convenio o algún tipo de relación con la Fundación Cardiológica Argentina, de lo cual nosotros, bueno, tenemos relación a través del distrito de la Sociedad Argentina de Cardiología de Santa Fe, Sí, donde ellos básicamente hacen esto para empresas, sí. con el aval del American Heart, ¿no? Del American Heart, que hace lo del ACLS. Bueno, estamos viendo trabajar a ellos, a ver si ellos pueden capacitar a entrenadores nuestros locales. Claro. Pero bueno, Sí, esto lleva su tiempo. ¿Qué tiempo le calculás vos que esto va a estar en marcha? Nosotros tenemos por lo menos evaluados de etapas en trimestres. Sí. ¿No? Que primero es el primer trimestre, la planificación, es juntar equipos, elaborar el protocolo único, es determinar todas las zonas de esto que estamos diciendo, es hacer relevamiento de toda la ciudad, de club, de gimnasio, escuela, bueno, un montón de cosas que hay que ponerlas y escribirlas y tenerlas en papel, porque esto hay que hacerlo inicialmente lo mejor posible, porque lo que va a hacer que esto siga es que esto sea sustentable en el tiempo, porque esto tiene que ser sustentable. No sirve que yo lo haga y en un año esto ya se pierda. Claro. Porque van cambiando las generaciones, van cambiando las cosas, y seguramente incluso hasta los protocolos pueden ir cambiando y hay que ir adaptándolo. Entonces, eso es una primera etapa, y después la implementación, primero, sobre todo, la educación, la planificación de esto, decía, por dónde, bueno, estratificado por riesgo. Primero vamos a empezar por acá, por acá, por acá, y después, yo siempre digo lo mismo con esto, ojalá no lo usemos nunca. Seguro. ¿Y dónde hay más riesgos de que ocurra esto? Acá los riesgos hay que interpretarlo de dos maneras. Primero, en lo que te decía hoy, en poblaciones, por cantidad de gente y por riesgo. No es lo mismo en zonas donde haya adolescentes a donde haya gente de más de 40 años, con factores de riesgo, con enfermedades previas y demás. Y después hay algo que es que también es importante tener en cuenta, es la ambulancia a cuánto tiempo tiene acceso. Porque si yo tengo un lugar que está a 30 kilómetros y la ambulancia va a tardar más de 10 minutos, ese para mí lugar, por más que no haya mucha gente, si pasa algo, la posibilidad de que llegue la ambulancia a tiempo y pueda, en esto que yo te digo, tiempo, 10 minutos, poder llegar y desfilar más, es muy poco. Entonces, esa zona para mí es una zona de riesgo. Y vos decís, bueno, pero no hay mucha gente. No, pero el riesgo lo marca la distancia que tiene para que alguien lo asista. Entonces, ahí también hay que tener foco. Esto no pasa mucho, esto que yo te decía, en el Barrio Norte. Yo estoy hago consultorio allá en el CAP de la Orilla. Y nos pasa que estamos, quiera o no, llegar hasta allá, es esperanza, pero está lejos. Está lejos, sí. E incluso el tránsito y demás está lejos. Entonces, uno cree que no, estamos acá y no. Y hay mucho tiempo. Entonces, bueno, eso es una zona donde hay que tenerla en cuenta. Además que hay una densidad poblacional importante. Sí. Pero entonces hay que ir trabajando en esto, estratégicamente y escalonadamente. La inversión va a ser público-privado. Sí, acá hay justamente el financiamiento de esto, bueno, tanto el legislativo como el ejecutivo encontraron una forma de poder financiarlo que sea sustentable, porque el punto con esto es que pueda perdurar el tiempo, porque si hoy conseguimos un financiamiento y hoy lo tengo y en 6 meses no lo tengo, ¿qué hago? No sirve de nada. Exacto. Bueno, entonces la ordenanza encontró una forma a través de las fotomultas, ¿no? Que de alguna manera, lo charlábamos, de alguna manera de devolver en vida las cosas que uno puede... Comete errores estando vivo. Sobre eso hay como lo maneja, es de vialidad, pero un porcentaje viene a la ciudad. Además, bueno, a partir de ahí, a través de un porcentaje, manejar de alguna manera los recursos para poder hacerlo. Y después está abierto justamente a donaciones y a aportes privados, ¿no? Esto fue en el proyecto inicial no estaba, y esto hay que decirle, los concejales, a través del concejal Engler, de Ignacio Engler y demás, lo que hicieron fue justamente ver qué posibilidad había para dejar abierta la ordenanza para que puedan aportar los privados, así que está eso también. Así que, bueno, ahí vamos a trabajar, sobre todo en esto tiene que ver seguramente con la adquisición de desfibriladores y demás, que eso es básicamente una única vez, después lleva mantenimiento, pero lleva mantenimiento cada 5 años y cambios de batería y demás. Entonces, eso es básicamente como una compra en un momento. Vuelvo a decir, el financiamiento es básicamente para esto, para la capacitación. Estamos. ¿Podemos decir que Esperanza es una adelantada con esta aprobación de esta ordenanza? No sé, pregunta. Me estás poniendo en un aprieto. Te estoy poniendo en un aprieto. No, pero... esto hablándolo con la gente de Fundación Cardiológica, si bien hay estos protocolos así, de una manera comunitaria, con un protocolo unificado, no existe.
o sea, no existe en Argentina, Sí. en el mundo sí existe. Sí. De hecho, hay programas que están muy conocidos, que en Copenhague, en Dinamarca, en Seattle, de Estados Unidos, además, que ya esto lo hacen hace un montón de tiempo. De hecho, todos los datos que tenemos los tenemos de eso, porque es importante la parte comunitaria, más allá de todo de tener un DEA, tener un desfilador en algún lado. En Argentina así no existe. Existen zonas cardioprotegidas donde se adherieron a la ley, que hay desfibriladores puestos en zonas donde, bueno, no con algo unificado y universal, que esto creo que es un poco la clave de esto. Nosotros venimos, yo lo decía en el consejo, nosotros aprendimos mucho de COVID, de la unificación que hicimos público-privado, y a mí, no sé si decirle que me dolió, pero no avanzamos hacia esto, a poder unificar, a tener una salud única de base que sea para todos, ¿no? Yo era convencido que esto íbamos a salir. Trabajaste mucho con eso. Sí, mucha gente trabajó mucho y trabajamos muy bien, y algo que queríamos que no íbamos a poder hacer, lo hicimos y lo hicimos muy bien además. Sí. Con nuestros errores, porque no había ningún ejemplo de cómo hacerlo, entonces nos fuimos equivocando, fuimos corrigiendo y demás, pero tuvimos mucha experiencia muy buena sobre qué hacer y sobre qué no hacer, pero sí que podíamos trabajar juntos. Bueno, después por distintas cosas se fue desarmando, y creo que esto también nos vuelve de alguna manera a unir en algo que es importante y vital, y que tiene que ser, esto es universal, tiene que ser para todos. Hay cosas que tienen que ser para todos. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que, digamos, todos los esfuerzos se congreguen para que esto se siga en el tiempo, que no cambie por allí un gobierno de signo político y bueno, y se deje todo, ¿no? Porque yo sé de este interés tuyo de hacerlo desde hace muchos años. Cada vez que yo voy al consultorio del doctor, me habla de lo público y privado y de todos los beneficios que hay que darle a la salud de la población. ¿Las ambulancias tienen desfibriladores? Las ambulancias, algunas tienen y otras no. Hay básicamente ambulancias de más complejidad y de menos complejidad. De hecho, hay algunas que son solamente autos, por decirlo de alguna manera, donde asisten. Y sí están preparadas. El punto es que el sistema de emergencias muchas veces está por otras cuestiones. Nosotros tenemos un sistema público que muchas veces está centralizado en Santa Fe, entonces dependemos mucho de traslados y demás. Entonces, si bien está, y la verdad que está Diego Pelúa a cargo, que es un gusto grande. De hecho, esto ya lo hablemos con él, porque el 107 es clave en esto, es clave, es el eje de esto. Y lo lee, y Diego trabaja de una manera increíble, pero bueno, los recursos a veces no son lo que todos necesitamos, y para esta magnitud de cosas, bueno, hay que tenerla en cuenta. Pero vuelvo a la otra cuestión, la ambulancia es muy importante. Pero más importante es que la gente interprete y empiece la cosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de la muerte súbita no llegan ni a llamar a nadie. Claro. O sea que depende de la población de Esperanza. Es comunitario. Es comunitario. ¿Esto tiene que tener la aprobación de la Fundación Cardiológica Argentina? Sí, nosotros con la Fundación Cardiológica lo que vamos a hacer vamos a intentar hacer un convenio, que ellos lo tienen y demás, pero nosotros lo vamos con Fundación, pero básicamente es abierto a otras sociedades científicas que hacen esto. Nosotros por una cuestión de afinidad y demás lo charlamos con ellos, pero bueno, estamos esperando tener la reunión con ellos, hablar con ellos, pero básicamente hay que trabajar sobre toda sociedad científica y sobre esto es importante, que la educación tenga de alguna manera algún aval científico y académico, ¿no? Más allá, porque eso es lo que le da legitimidad además al programa. Entonces estamos buscando esos tipos de convenios que podamos hacerlo. Creo que vamos a tener buenas noticias, pero bueno, nada, si no es Fundación, vamos a buscar otro, pero creo que ese es el camino. El camino es encontrar a alguien que de alguna manera apadrine esto, porque básicamente tienen la experiencia. Tienen la experiencia y tienen las herramientas que da justamente el hacer. Cuando, yo, empiezo a diagramar el programa, armamos el flyer, lo ponemos en las redes y nos mandan preguntas. Me pusiste una foto de hace unos tiempos. Se me enojaron varios.
Entonces una mamá me manda una consulta ayer, Sí. dice, cuando nosotros necesitamos un certificado de apto para nuestros hijos adolescentes, vamos por ahí de un médico y nos entregan el certificado. Hay que hacer, y por allí puede tener algún antecedente, alguna falla. ¿Qué se hace con respecto a esto? ¿Algún otro estudio? Mira, con respecto a los aptos físicos, es todo un tema, es un capítulo muy grande. ¿Por qué? Porque las sociedades científicas dicen una cosa y, y los clubes y demás Sí. hacen otra. Claro. Guiado, lo entiendo, guiado muchas veces justamente por proteccionismo, ¿no? Para protegerse. Entonces, ¿qué nos pasa? Que hay tal demanda. Sí. Entonces, ¿qué nos pasa sobre todo esto? A los cardiólogos que tenemos que hacer muchas veces el apto físico cardiovascular, ¿no? Después Sí. hay otros aptos físicos Sí, pero el cardiovascular. para el cardiovascular. Entonces hoy ya se sabe, y está estudiado, no lo diga yo, está escrito en consensos internacionales, nacionales, qué es lo que hay que hacer dependiendo de la edad, el tipo de deporte, de actividad, los antecedentes del paciente. Entonces, lo primero que hay que hacer es que está bien un examen cardiovascular, con un electrocardiograma, ya con eso Sí, ya podría estar todo listo, y después no hay que repetirlo todos los años, porque claro. no cambia de un año para otro. Ahí según lo mismo, lo que haga el deporte acá, cambia cuánto es la habitualidad que hay que hacerlo. Lo que pasa es que en esto, Claro, uno extiende el certificado. haciendo un certificado y demás, entonces, ¿qué hay que hacer? Algunos estudios, sí, en algunos pacientes donde uno le escucha un sople más, hay que hacer un ecodoppler. Ah. En algunos pacientes donde el electrocardiograma nos genera alguna duda, hay que hacer alguna prueba de esfuerzo, pero no hay que hacerlo todo en todos. ¿Por qué? Porque los recursos, no solamente los recursos económicos que tienen que ver con las prepagas, o en este caso la salud pública o lo que sea, gastan en eso, sino en el tiempo, en los turnos que se gastan en pacientes que nosotros deberíamos atender porque verdaderamente tienen riesgo o necesitan ser atendidos, muchas veces lo estamos atendiendo en gente sana que no requiere una atención. Claro. Entonces, eso es un tema Sí, complejo. Nosotros claro. siempre en la sociedad intentamos Sí. unificar criterios y demás, pero no es fácil. Ujú. No es fácil. El electrocardiograma es base. Base. Es base. Base. Ahí ustedes ven todo. Base. Nosotros no es No que vemos todo. todo, pero las patologías congénitas, porque en un chico, vamos a hablar de chicos de menos de 18 años, ¿no? Sí. No me voy a poner gente que tiene factores de riesgo. No, demás. no. Básicamente lo que hay que buscar es cardiopatías congénitas. Y las cardiopatías congénitas, hay cardiopatía congénita que tienen que ver con el músculo, con las válvulas y con la parte eléctrica. Las que producen muerte súbita, que uno se asusta, además, tienen que ver básicamente con patologías del músculo y eléctricas. Y eso, eléctrica es la única manera de ver la parte eléctrica es con un electrocardiograma. Ujú. Basal nomás. Sí, sí. Y después lo otro es con un examen físico. Y si uno tiene alguna duda, porque escucha un soplo, porque en el electro también ve algo que puede relacionarse con una de esta categoría, bueno, avanza con diferentes estudios. Incluso a veces llegamos a pedir hasta resonancia en algunos pacientes. Pero eso en casos muy Muy puntuales. puntuales. Ujú. Muy puntuales. En la mayoría de los aptos que hacemos, con un examen físico en electro sobra. Bueno, así que esta mamá. Pero aparte si no es quiere porque, no es porque está no. escrito esto, Sí, sí, no es sí. que lo diga yo. No, está bien. Y No, depende, lo que sí depende del deporte. Claro. Es muy importante. No es lo Eso. mismo hacer reporte recreativo Sí. que alguien que haga triatlón o bueno, haga otro tipo con otra exigencia. Ahí Eso, sí. hay otros estudios que hay que hacer, por supuesto. Ujú. Bueno, fue el Día del Cardiólogo. ¿Eh? Sí. ¿Por qué se celebra el Día del Cardiólogo? El Día del Cardiólogo se celebra, la celebra por una ley Ujú. que se hizo por la Fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología. Esto de lo de la Federación Argentina de Cardiología me van a matar, pero bueno, es por esto. El Día del Cardiólogo es por esto, no es por otra cosa. Entonces, y fue el primer y cuando de la Fundación, el día que sacó el primer número, la revista Argentina de Cardiología, que ya tiene 90 años. Ujú. Entonces, a partir de eso se creó una ley, entonces el Día del Cardiólogo se conmemora por eso. Básicamente la Sociedad Argentina de Cardiología, si bien tiene su base en Buenos Aires, bueno, nosotros de hecho creamos el distrito que no existía en Santa Fe, Sí. así que lo creamos después de 80 y pico de años de no existir, lo creamos hace 4 años y entonces pudimos de alguna manera ser un distrito, una Qué ciudad bueno. acá.
Pero bueno, convivimos con distintas cosas y demás, y es por eso que es el día. Y lo tomamos como concientización de justamente de todo lo que tenga que ver con la principal causa de muerte que hay en Argentina y en el mundo, que es las causas cardiovasculares. Y para evitar, ¿se puede hacer algo para evitar todo esto de lo cardiovascular? ¿Evitar los cardiólogos? No, los cardiólogos no. Yo sé que tenés mucho que ver en Santa Fe, la fundación, la federación. Evitar. Sí, básicamente lo que hay que hacer es... Son 8 factores de riesgo clásicos, que básicamente algunos tienen que ver con nosotros y otros no, con lo que nos llega. Pero con los que tienen que ver con nosotros, que son la mitad, que son 4, a ver, principalmente, y yo soy un antitabáquico total, genial. Tabaquismo, pero por lejos. Y eso depende de nosotros. Y te ahorras plata y un montón de cosas. Sí. Entonces, el tabaco. Y no solamente el tabaco a nivel cardiovascular, hay un montón de otras enfermedades, pero bueno, a nivel cardiovascular es uno de los principales factores de riesgo. El sedentarismo. 3 horas por semana, son 150 minutos, pero yo siempre 3 horas por semana de caminata a un buen ritmo, ya está, por semana. Entonces, sedentarismo, las dietas, todo lo que tiene que ver hidratos de carbono, grasas y demás, ¿no? Y sal, fuera. Fuera. Yo siempre digo, bueno, nada, siempre, bueno, hay un permitido. Sí. El punto es que es aumentar todo lo que son verduras, frutas y demás, comida saludable, y tratar de bajar todo lo otro. Y bueno, algún día puede hacer, pero un día nomás, no más que eso. Pero el resto tiene que ir. Y el otro factor riesgo que depende de nosotros y que es uno que yo, bueno, un poco estoy... básicamente es un tema que me gusta mucho y que lo estoy tratando de profundizar, es el sueño. Sí. Que básicamente hoy ya es un factor de riesgo. Sí, y cuando hablo de sueño, uno tiene, tengo que dormir 7, 8 horas. Sí, está la cantidad de horas, es cantidad y calidad. Y para eso, bueno, hay cosas que tenemos que hacer para poder dormir más y mejor. Que es un factor de riesgo cardiovascular. Hipertensión, diabetes, muerte súbita y demás tiene que ver con esto. Y después otro factor de riesgo que no dependen de nosotros, que es el colesterol. Sí. Que eso básicamente hay que ir a un consultor y sacarse el análisis. Sí. Colesterol, la glucemia, que también es un coso, la obesidad y la hipertensión arterial. Son esos 4. Hipertensión, colesterol, glucemia, diabetes, y la obesidad. Que eso tiene que ver a veces con cuestiones extrínsecas que puede tener está muy relacionado al sedentarismo y a la dieta, pero también tiene que ver muchas veces con causas propias de cada uno, ¿no? Gracias por haber venido, gracias por haber hablado todo lo que hablaste y bueno, mucho éxito en todo esto. Vamos a seguir preguntando, insistiendo. Sí. Me prometo que cuando haya avance con todo eso... Me vas a contar. Mandamos un mensajito, un audio. Sí, te voy a contar. Me comprometo ante cámara. Bueno, gracias. Gracias por haber... Y la foto fue de la última vez que viniste al programa. ¿La última vez? La última vez que fue hace 2 años, un año, hace poco. Me estás tirando un boomerang. Hace mucho que no venía. Bueno, gracias.